Jeremías capítulo 19. Así dijo Jehová: Ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. En el capítulo 18, Dios había mandado a Jeremías a ir a la casa del alfarero, probablemente un alfarero conocido por él. El punto es que cuando Jeremías llega es cuando Dios le da el mensaje, una ilustración gráfica muy vívida de lo que Dios estaba queriendo enseñarle a la nación de Judá, una nación rebelde que estaba siendo sentenciada al castigo, y Dios utiliza toda esta analogía para enseñar una verdad espiritual al pueblo a través de Jeremías. Pero ahora manda a Jeremías para ir a la casa probablemente del mismo alfarero con el propósito ahora específicamente de ir y comprar una vasija del alfarero. Ahora, esto tiene una relevancia espiritual, tiene un significado que Dios quiere enseñar al pueblo. Lo primero que quiere enseñar es que siempre se ha representado a la nación de Judá como una vasija de barro. Históricamente, en el ministerio de Jeremías, se utiliza esta figura como esta ilustración para representar a la nación de Israel como una vasija de barro. Ayer lo veíamos, ¿verdad? Cómo el alfarero le estaba dando forma a la vasija, cómo Dios había formado a su pueblo, porque Dios lo había creado, había dado vida, había llamado a Abraham. Pero ahora la relevancia tiene que Jeremías va a la casa del alfarero con el propósito de comprar. Y esto habla, hermanos, de una significancia como Dios ha pagado un precio por nosotros como pueblo suyo. Ahora, la interpretación correcta del pasaje es que la vasija representa a Judá y Jeremías representa a Dios. Comprando la vasija es Dios comprando a su pueblo. Pero todo pasaje tiene una interpretación y tiene diferentes aplicaciones, dándole una aplicación espiritual para nosotros hoy en día a través de la solidaridad corporativa, ese principio bíblico. Podemos decir que la vasija también nos puede representar a nosotros, usted y yo, que recibimos a Cristo. Dice Pedro, el apóstol Pedro, que nosotros somos linaje escogido, real, nación santa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. También Pablo dice en la iglesia, en la carta a los Corintios, que fuimos comprados por un precio. Entonces, la vasija también tiene una aplicación espiritual que puede también identificarnos a nosotros en un sentido que Cristo pagó un precio por nosotros. Jeremías pagó un precio por la vasija y eso le daba a Jeremías un derecho sobre esa vasija. En sentido espiritual, Jeremías podía hacer lo que él quisiera con esa vasija. Cuando tú pagas un precio, primero, cuando fabricas algo, tienes derecho de creación o de fabricación sobre ese objeto. Cuando ese objeto es todavía recomprado por un precio, te da un doble derecho de posesión sobre ese artículo. Y hermanos, es básicamente lo que Dios enseña. Nosotros fuimos creados por Dios y eso le da a Dios un derecho sobre nosotros como el alfarero sobre las vasijas. Ahora, el alfarero que fabrica estas vasijas, pero luego personas compran esas vasijas, el que la compra también tiene un derecho sobre el objeto por el precio que pagó por ella. Y Jeremías está ejemplificando este derecho de Dios sobre la nación de Judá que es representada por esta vasija de barro. Así es de que en el texto bíblico Dios manda a Jeremías ir a la casa del alfarero, comprar una vasija, pero le manda llevar consigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, porque hay un mensaje espiritual. Tiene que entender que todo asunto importante para darle un peso legal requiere que haya 2 o 3 testigos. Eso estaba establecido en la ley del pueblo de Israel, que en todo asunto, para que hubiera un peso legal sobre cualquier negocio, sobre cualquier asunto, tenía que haber 2 o 3 testigos. Y aquí lo que está haciendo Dios es convocar
testigos de los ancianos, que son los líderes del pueblo en el sentido, hermano, social. Los ancianos eran personas que eran nombrados como jueces para tomar decisiones sobre asuntos legales del pueblo. Y luego los ancianos de los sacerdotes eran la autoridad religiosa de la nación de Judá, eran los líderes religiosos del pueblo. Entonces tenemos aquí un asunto corroborable legalmente, o sea, jurídicamente con peso de testigos de los ancianos que son los gobernantes y de los ancianos de los sacerdotes que son los líderes espirituales del pueblo. Y tendría a propósito Dios que Jeremías llevara esta vasija y el grupo de testigos al valle de los hijos de Hinnom. Este lugar, hermanos, tiene un peso fuerte en las profecías bíblicas. El Valle de los Hijos de Hinnom, y es interesante que se pueda hacer un estudio exhaustivo sobre específicamente ese lugar. En un momento determinado, en una de las reformas, se volvió este valle como un lugar, hermanos, donde se volvió un lugar de basura, donde se tiraba la basura, donde se desechaban muchos objetos, hermanos, que ya no quería la gente, como un lugar, no sé si usted ha ubicado los basureros de la ciudad, y bueno, eso pues resulta, hermanos, ok, eso resulta que ese lugar se vuelve descuidado, se vuelve totalmente, hermanos, un lugar desagradable. Y vemos, hermanos, que este lugar se volvió, estoy buscando aquí un pasaje donde en 2 de Crónicas 28:3, Acaz, ¿verdad? Mire, aquí dice la Biblia, quemó, Acaz es uno de los reyes que pervierte este lugar de una manera terrible. Quemó, bueno, le voy a mostrar el texto aquí en pantalla, perdón que no lo estoy haciendo, pero creo que aquí está ya. Ok, ahora sí. Dice que Acaz, el rey, quemó también incienso, fíjese, usó este lugar como un lugar, era un valle, es un valle porque existe, quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. El asunto es que este lugar se había vuelto un lugar de idolatría y las peores barbaridades se cometían en este lugar, no solamente el rey Acaz, pero vemos más adelante también, hermanos, mire acá el rey Manasés, que fue también un rey de Judá, el peor rey de Judá, dice que pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, observaba los tiempos, dice, miraba en agüeros, esto era como suertes, era brujerías, dado adivinaciones y consultaba divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo y dice ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Entonces vemos, hermanos, que este lugar se volvió un lugar terrible, un lugar, hermanos, de sacrificios humanos, porque el dios Chemos, que era o Moloch en sus variantes, dependiendo el pueblo pagano que lo adoraba, lo que hacían, hermanos, era literalmente algo abominable, que la gente ofrecía sus hijos, como dice aquí, pasó sus hijos por fuego en este lugar, en el valle de los hijos de Hinnom. Este lugar había sido testigo de los actos más abominables y sangrientos que la nación de Judá y el pueblo de Israel también habían cometido. Es decir, hermanos, que ellos tenían aquí la imagen históricamente de un ídolo, Chemos o Moloch, que eran parecidos los sistemas de adoración, y lo que hacían en este lugar era que esa imagen era representada, también se le llama Baal, porque en ciertas maneras también se mezclaban los rituales y en el sincretismo religioso ofrecían ese tipo de sacrificios. Estos ídolos tenían, normalmente se ponía fuego bajo la imagen que era metálica, de bronce o de algún metal que era resistente al fuego. Y luego, hermanos, tenía las manos extendidas, este ídolo hacia enfrente, con cabeza normalmente de un buey.
Y en las manos que se le quemaban libaciones y ofrendas, también la gente ofrecía ahí a sus hijos. Los ponían cuando las manos de este ídolo se ponían al rojo vivo por el fuego que se encendía bajo ellos, ponían a sus hijos sobre las manos de este ídolo y lo que hacían era quemar literalmente a sus hijos en sacrificio a estas deidades paganas. Hermano, era algo abominable, algo increíble que niños inocentes, víctimas, hermanos inocentes, eran asesinados brutalmente y ofrecidos en sacrificio en este lugar. Ahora, uno de los reyes de Judá, creo que fue el rey Josías, trajo reformas en las cuales convirtió el Valle de los Hijos de Hinnom en un basurero y profanó este lugar para que no se volviera a utilizar como un lugar de adoración, aunque la nación de Judá, usted ya sabe, pues normalmente estaba inclinada hacia el mal. Entonces, este lugar tenía una representación. A propósito, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento utiliza el nombre de este lugar, que el derivado nombre del Valle de los Hijos de Hinnom, abreviado, le llamaban Gina o Geena. Y esta palabra Geena, Valle de los Hijos de Hinnom, era utilizada a veces para representar un lugar donde el fuego estaba constantemente encendido, donde había gusanos por los desperdicios que se tiraban, por cuerpos de animales y cuerpos inclusive humanos que en este lugar eran quemados porque se utilizaba como un basurero, ya les digo, de la ciudad. Este lugar desagradable se volvió una figura simbólica del infierno. Entonces, cuando el Señor hablaba del destino eterno de una persona que estaba en condenación, que no tenía a Cristo, hablaba del Gehenna como ese lugar de tormento, en un sentido gráfico que la gente pudiera entender que era un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere, donde será el lloro y crujir de dientes, pero no está hablando física o literalmente del Valle de los Hijos de Hinnom, sino el Señor históricamente y culturalmente se identificaba como un lugar eterno de castigo y sufrimiento, lo que ahora conocemos o eventualmente se dio a conocer también como el Hades, que es la palabra en griego, o lo es también, hermanos, lo que es el infierno, esa palabra también que se identifica como tal. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom. Este es el lugar, para que entendamos culturalmente a qué se refiere, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí la palabra que yo te hablaré. Dios está mandando a Jeremías para ir a este lugar, el valle de los hijos de Hinnom, estar en la entrada de la puerta oriental y dar un mensaje a la gente en ese lugar, a los que estaban llevando como testigos para representar lo que Dios le estaba hablando a Jeremías. Así es de que la vasija tenía un mensaje espiritual que presentar y tenía una ilustración que Dios quería dar a través de Jeremías. Ahí estaba el pueblo convocado, los líderes religiosos, los líderes sociales, ancianos del pueblo, los ancianos de Judá. A ver, hermanos, denme un segundito, estoy teniendo una llamada, voy a atenderla rápido. Espero que no sea algo urgente. Denme un segundito, por favor. Una disculpa, hermanos. Entonces, Dios le dice a Jeremías que salga a este valle del hijo de Hinnom, que en la entrada de la puerta oriental de la ciudad, y allí proclamara el mensaje que Dios le daría. ¿Cuál era el mensaje que Dios le está dando a Jeremías? Dirás pues, oíd la palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dice, he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que le oyere le retiñirán ambos oídos.
La expresión que utiliza aquí, hermanos, Dios para darle a Jeremías el mensaje, es que el mensaje que estaba por darle al pueblo sería un mensaje tan urgente, pero a la vez tan eh, fuerte, que al que lo oyera le retiñirían. Esta palabra implica como algo que causa un asombro increíble, que retumba en los oídos como algo, como una pésima, terrible noticia. Esta expresión era utilizada en la Biblia, fue utilizada en varias ocasiones para dar mensajes, hermanos, urgentes, mensajes en calidad de malas noticias. Estas palabras o esto mismo fue dicho a Samuel. En 1 Samuel 3, Dios le dice a Samuel, he aquí yo haré yo una cosa en Israel, que al quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Era el juicio que venía en contra de la familia de Elí, el sumo sacerdote. Dios había dicho que le retiñirían ambos oídos. Otra ocasión que Dios usa esta expresión es cuando Dios le da un mensaje de advertencia para denunciar la idolatría de Manasés en Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 12. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo un mal, aquí lo voy a poner la lectura para que usted lo observe. En versículo 12, he aquí yo traigo, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo un mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Entonces, 3 veces se usa en la Biblia esta expresión de un mensaje tan poderoso, pero tan fatalista, que al que lo escuchara le temblarían, le retumbarían los oídos de la gravedad del mensaje que se estaba dando. Y la tercera ocasión, la primera es a Samuel dándole el mensaje en contra de Elí y de sus hijos, inclusive del pueblo de Israel. El siguiente es a Manasés, rey de Judá, que fue el peor rey de Judá. Y la tercera ocasión es este texto de Jeremías 19, donde anuncia a Dios las 3 sentencias más grandes que se anunciaron en el Antiguo Testamento. Y le dice Dios a Jeremías, yo voy a traer algo tan malo que al que lo oyere le retiñirán, dice, los oídos. ¿Cuál era el mensaje de esta mala noticia, de este mensaje tan fuerte que Dios estaba trayendo en contra de la nación de Judá? Versículo 4, porque me dejaron. Esa es la consecuencia o la razón del mensaje que Dios está trayendo. Dice, me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. La descripción que Dios está haciendo sobre la profanación y la extrema, hermanos, perversidad que se había llevado a cabo en ese lugar particularmente, es como llevar a los líderes del pueblo y a los líderes religiosos al lugar de los hechos, allí donde se cometieron las peores abominaciones. Y Dios les está diciendo, los lleva hasta este lugar para decirles, aquí mismo, en este mismo lugar, ustedes me dejaron como pueblo representado por los líderes políticos y por los líderes religiosos. Ustedes me dejaron y enajenaron, vendieron este lugar. Es decir, lo profanaron, lo pervirtieron, lo prostituyeron y ofrecieron en este mismo lugar. Probablemente había indicios ahí de los altares, si no es que hasta las mismas imágenes donde ellos mismos quemaban y ofrecían los inciensos a dioses ajenos, los cuales dice no habían conocido ni ellos, ni sus padres, ¿verdad? Ni los reyes de Judá. O sea, dioses que copiaron a través de un sincretismo religioso. Este sincretismo religioso es una mezcla de culturas donde una nación adopta las creencias de otra nación y se mezclan las religiones, las culturas o los pensamientos o ideologías, formando como un licuado, como vamos a usar la expresión, como una mezcla. Eso es sincretismo entre dos pueblos que mezclan sus culturas y forman una sola. Es, por ejemplo, cuando hablamos de la comida, hay un sincretismo culinario
en países de Latinoamérica. Por ejemplo, muchos reclaman ser los dueños absolutos de los tamales, de las tortillas, del chile, de... Muchos dicen, no, eso empezó aquí. Y es que había en un país, había en otro país, y luego terminan mezclándose las recetas y formándose una mezcla de culturas y de sabores y de cocina que resulta en algo benéfico, pero no así cuando se trata de religión. Cuando se colonizó, o más bien cuando se descubrió, si es que así se llama, América, vienen hermanos españoles para conquistar y traen monjes católicos que lo que hacen, hermanos, es evangelizar en un sentido que ellos usan la palabra, es más que evangelizar porque no es la palabra correcta, es catolizar o adoctrinar al catolicismo a los indígenas que estaban viviendo en el continente americano, principalmente en Latinoamérica o en Hispanoamérica, porque no hablamos latín, hablamos español, pero en Hispanoamérica traen la cultura y la religión y forman, para no hacerlo tan complicado, lo que hacen los monjes es, mira, no te preocupes, tú puedes seguir adorando a Quetzalcóatl, a Tonantzin, puedes seguir adorando a Tlaloc, puedes seguir adorando ¿cómo se llaman estos dioses indígenas, verdad? El Chacmol y todos esos dioses, los puedes seguir adorando. Nomás mira, vamos a ponerles ropita para que no anden sin ropa y vamos a cambiarles la cara de grotesca que tiene y vamos a poner una cara humana y le vamos a cambiar el nombre. O sea, es el mismo Tlaloc, que es la misma Tonantzin, pero ahora se va a llamar María, Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Ahora se va a llamar San Pedro, San Juan. Entonces, como que no tardaron mucho ni batallaron mucho los indígenas en adoptar la religión sincrética entre el paganismo y el catolicismo y a donde se promueve el adoctrinamiento de la Iglesia Católica. Esto es historia, no estoy hablando críticas. Ah, usted ataca a la Iglesia Católica. No, estamos en información histórica que está documentada y bien presentada. Hay suficientes fuentes bibliográficas para confirmar esto. Entonces se forma un sincretismo religioso. Bueno, eso ayudaba a culturas paganas como los babilonios, como los persas, para poder fácilmente subyugar y controlar a los pueblos que conquistaban, como los españoles también hicieron esa misma práctica. Pero el problema es cuando la gente lo hacía voluntariamente, como la nación de Judá. Empezaron a ver que estaba bonito ese ídolo, les empezó a gustar toda la emoción que había en esos cultos a Moloch, a Baal, a Quemos, y ahora la nación de Judá, sin que nadie se lo impusiera, sin que nadie los obligara, ellos enajenaron su tierra, la herencia que Dios les había dado, y ellos dejaron el pacto con Dios, la cultura y los modos de sacrificio que Dios les había enseñado, la religión, la Biblia que Dios les había dado, las leyes y los pactos que Dios les había dado, y adoptaron las culturas paganas de las naciones que estaban alrededor. Y esta es la sentencia que Dios da. Por eso dice, me dejaron a mí. ¿Y qué hicieron? Enajenaron el lugar, abandonaron la ley, ofrecieron en este lugar incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido, y eso, lo peor, fue llenar el lugar de sangre de inocentes. Bebés que habían sido asesinados en ese lugar como sacrificios, como holocaustos a dioses paganos, clamaba la sangre de estos bebés, de estos niños en este lugar. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego, ahí está literalmente, a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Dios está diciendo, yo nunca les pedí que hicieran esas atrocidades. Presentar, matar y quemar los cuerpos de sus propios hijos como sacrificio a un Dios pagano, eso yo nunca les pedí que lo hicieran. Yo nunca les hablé, ni siquiera vino al pensamiento que esto se tuviera que llevar a cabo. Pero ¿sabe qué hace, hermanos? El pueblo de Dios adquiere la cultura de naciones paganas porque ellos simplemente deseaban experimentar lo mismo que otras naciones hacían. Ellos veían todo el ritual porque
ante estos sacrificios se ha sabido históricamente que lo que hacían en estos cultos o rituales a Baal y a Chemos y a Moloch era tocar tambores con un sonido muy, muy fuerte, de tal manera que esos tambores se hacían cada vez más fuerte y más rápido los sonidos para acallar los llantos de los bebés que estaban gritando de dolor porque los estaban prácticamente quemando. Ahora no los quemaban literalmente vivos, pero ellos morían de dolor porque ofrecían a sus hijos probablemente en sacrificio y luego quemaban sus cuerpos en holocausto. Un holocausto literalmente es un sacrificio que se consume totalmente para agradar a la deidad, y en este caso era un dios pagano. Por tanto, dice Dios, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet. Tofet viene de una palabra tof que significa tambor, que alude muy probablemente al sonido de los tambores que se tocaban para acallar o a silenciar, para silenciar más bien el grito de los niños que estaban siendo sacrificados en este lugar. Dios dice, ya no se va a llamar Tofet, ni se va a llamar Valle del Hijo de Hinnom, sino que se va a llamar Valle de la Matanza. ¿Por qué, hermano? Porque Dios estaba pronunciando un juicio de sentencia contra su propio pueblo, la nación de Judá. Y dice, desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Hermanos, la consecuencia del pecado que ellos estaban cometiendo vendría a provocar que lo que Dios les había advertido, hermanos, Dios simplemente lo estaba haciendo que sucediera. Qué triste, hermanos, que esto iba a suceder. ¿Por qué, hermano? Porque era una consecuencia de abandonar el pacto de Dios y era una consecuencia de desobedecer a Dios. En Deuteronomio es uno de los pasajes que podemos ver y podemos ver muchos, pero en Deuteronomio capítulo 28, Dios le da las maldiciones, ¿verdad? Y después de hablarles que si no oían, acontecerá que si no oyeres, y luego dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Dios advirtió, mira, si tú abandonas mi pacto y tú no obedeces, todo esto va a pasar. Maldito serás en la ciudad, en el campo, la canasta de amasar, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Y luego Dios les da una serie de sentencias donde Dios dice que dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, comezón que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Palparás mediodía como palpa el ciego la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos. No comerás de él. Tu asno será arrebatado y no será devuelto. Tus ovejas dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregadas a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Bueno, ¿cuántas veces nos sucede? Y bueno, podemos seguir leyendo aquí las maldiciones que vendrían a consecuencia de la desobediencia. ¿Cuántas veces no le decimos verdad a nuestros hijos? Hey, no juegues con el cuchillo porque te vas a cortar. No juegues con la lumbre, con el fuego porque te vas a quemar. No estés tan cerca de la orilla. Ten cuidado porque te vas a caer. Y pareciera ser, hermanos, que son invenciones de los ojos de los hijos que nosotros hacemos nomás para molestarlos. Pero vemos el peligro que ellos no ven. Vemos las consecuencias porque tenemos algo de experiencia
en el que aprendemos que hay cosas que son peligrosas y tal vez nosotros enfrentamos algunas consecuencias y aprendimos de ellas a la mala. Entonces tenemos la capacidad moral de decirle no hagas esto. Pero ¿qué hacen los niños? Muchas veces le dices a un bebé, hey, no ponga los dedos ahí en el contacto de la corriente porque te vas a quemar. Y el niño sigue intentando hasta que se da un buen descarga eléctrica y entonces se entiende que las advertencias no eran broma, no eran exageraciones, eran simplemente una advertencia que nos estaban dando nuestros padres. ¿Cuántas veces no enfrentamos consecuencias que Dios nos advierte que van a pasar y aún así lo hacemos? O sea, ¿hasta dónde llega la necedad del ser humano que después de que se nos advierte algo, aún así pensamos, no, a mí no me va a pasar? No, yo soy la excepción a la regla, es que yo soy inteligente, yo sé cómo hacerle y resulta que, que la consecuencia viene. Y la nación de Judá estaba más que advertida y más de una vez, no solo en la ley que se había dado cientos de años antes, sino que constantemente Dios les estaba advirtiendo, viene consecuencia, arrepiéntanse, dejen estos malos caminos porque va a haber tragedia. Y aún así la gente pues se burlaba de Dios y la gente, hermanos, ignoraba lo que Dios les estaba hablando. Así es de que Dios dice, desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, les haré caer a espada, lo que ya estaba escrito, delante de sus enemigos, en la mano de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. O sea, no había sorpresas. Dios dice, lo que les dije que iba a pasar cientos de años antes, va a pasar. Pondré a esta ciudad por espanto, dice aquí, y burla, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Dios dice, esto va a pasar. Todo esto, ¿para qué es la vasija? Bueno, ahorita vamos a ver, espérense, ahorita la va a quebrar Jeremías, porque esa es la ilustración. Se llama en el título del capítulo la parábola o la enseñanza de la vasija rota. Y Jeremías está con su vasija en la mano, por eso no hemos cambiado la imagen, porque está dando un mensaje con una vasija en la mano que representa la nación de Judá, en un lugar representativo que es el valle de los hijos de Hinnom, el Gehenna, el infierno, por así decirlo, y ahora les está diciendo la consecuencia que vendría a causa de todas las maldades que habían sucedido en ese lugar. Pondré a esta ciudad, Jerusalén, por espanto y burla, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. El mensaje está claro, está dado. Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, fíjese, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Ahora, si usted saca este versículo de contexto, pareciera ser como que Dios propicia o que Dios manda el canibalismo o el antropofagismo, que es comer o el consumo de carne humana, pero no es así. Dios está advirtiendo la consecuencia natural de los hechos que ellos estaban haciendo, que ellos habían cometido, porque Dios les dice, mira, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tú vas a sufrir. Jehová te llevará a ti y al rey. Fíjese ahí que hubieses puesto sobre ti, estoy leyendo Deuteronomio 28:36, otra vez lo puedo poner aquí, así ahí está. Dice que no conociste, puesto sobre ti a nación que no conociste, es lo que les está diciendo Jeremías, ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos al palo y a la piedra. Si es lo que quieres, pues te voy a entregar a ello. Serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos sobre los cuales te llevará Jehová. O sea, lo que Dios está diciendo más de 500 años antes es lo que está sucediendo. Sacarás muchas semillas, recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y no beberás, no la labrarás, pero no beberás ni vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán, dice, en cautiverio.
toda arboleda y fruto de tierra serán consumidos por langostas, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo del corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti. Con hambre y con sed, desnudez, falta de las cosas, pondrá yugo y hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, Babilonia, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente de fiero rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, mosto, aceite, cría de vacas, rebaños, pondrá sitio, y esto sucedió en el 605 antes de Cristo. Ahora, el ministerio de Jeremías empezó en el 625. En el 625 empezó el ministerio de Jeremías y 20 años después vino el primer sitio de Babilonia a Jerusalén. O sea, no se tardó demasiado hasta que caigan tus muros altos. Derribaron en el 586 Babilonia los muros de Jerusalén y los muros altos y fortificados sitiará tus ciudades y la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Comerás, fíjate aquí, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Ay, ay, ay. Mire, hermano, Dios no actúa improvisadamente. Dios no actúa impulsivamente. Dios obra de acuerdo a su palabra. Dios le dijo al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, esto va a suceder, y eso sucedió. En el 605 es cuando se llevaron cautivos Nabucodonosor. Aquí pregunta la hermana Viviana López. Dice, pastor, todo esto pasó con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron llevados cautivos junto con otros jóvenes príncipes a Babilonia, que eran de la descendencia real, fueron llevados a Babilonia para ser entrenados. Entonces, lo que eran Ananías, Azarías y Misael, junto con Daniel, fueron llevados a Babilonia en el 605. Después, en el 597, hubo una segunda deportación donde se llevaron empresarios y artesanos, gente económicamente activa, y dejaron solamente gente pobre en la ciudad de Jerusalén. Y la tercera deportación o el tercer exilio sucede en el 586, más o menos antes de Cristo, donde ya se llevan a toda la gente y queda la ciudad desierta. Y eventualmente, hermanos, sucede que destruyen los muros, lo que Dios dijo, destruyen el templo y dejan la ciudad como un desierto. Todo esto consecuencia del pecado de la nación de Judá. Y hermanos, Dios profetiza a través de Moisés, y esto es la repetición de la ley que ya se había dado previamente. Dice, esta es la maldición que va a venir. O sea, así como 2 más 2 es igual a 4, tú dejas a Dios y no te va a ir bien. Comerás el fruto de tu vientre. Es una consecuencia de abandonar los caminos de Dios. Y no es que Dios diga, ahí está tus hijos, cómetelos. Dios no está propiciando el canibalismo. Es que escúcheme, hermano, un pueblo que Dios ama, el mundo lo aborrece. Y sin la protección de Dios, un pueblo que Dios ama, el enemigo lo quiere destruir. Entonces, no era Dios castigando, era Dios quitando su mano del pueblo y Satanás aprovechando la influencia sobre los reinos paganos para destruir lo que Dios ama. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso, hermanos, es que el mundo odia tanto a la nación de Israel. Por eso es que hay tanto antisemitismo en el mundo. ¿Por qué todos los medios de comunicación
¿Por qué todas, hermanos, las asociaciones o las organizaciones de países diversos como la ONU y como todas las organizaciones de naciones, la OTAN y todos están en contra de Israel? Y lo ven como gente asesina, cruel, como gente despiadada y todo lo que hace está mal y aborrecen y maldicen al pueblo de Dios. No es porque Israel sea tan malo, es porque simplemente se está defendiendo, simplemente está subsistiendo con la ayuda de Dios, porque Dios tiene planes para su pueblo. El asunto es que este mundo, el mundo entero está bajo el maligno, y este mundo odia lo que Dios odia. Y hay dos cosas, odia lo que Dios ama. Hay dos cosas que Dios ama. Dios ama a su pueblo, Israel, porque tiene planes para Israel. Y Dios ama a sus hijos, que somos nosotros, la iglesia. Por eso este mundo está en contra del cristianismo y está en contra de Israel. Estaba viendo en un video que en Europa la UEFA avala y aprueba que en un estadio se pongan imágenes satánicas abiertamente adorando a Satanás en un estadio con mensajes satánicos y no lo censura, pero si se habla de Jesús, la gente lo censura y lo castiga. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, el canibalismo era una consecuencia del sitio y esto era muy común y lo vemos en el sitio de Samaria, en Primero de Reyes, cuando describe Eliseo el sitio de Samaria, que las mujeres vinieron y le dijeron al rey, salva, rey. Y el rey dice, ¿dónde quieres que salve? ¿Qué tienes, verdad? Y una mujer le dice al rey, es que ayer esta mujer vino conmigo y me dijo, matemos a tu hijo y comámoslo, y mañana matamos el mío y no lo comemos. Y ayer nos comimos a mi hijo, dice la mujer, y ahora ella está escondiendo a su hijo. O sea, no estaba arrepentida por haberse comido a su hijo, estaba indignada porque la otra estaba escondiendo a su hijo y no lo quería sacar para comérselo. Hermano, cuando la gente tiene hambre, actúa irracionalmente porque estaban comiendo estiércol de palomas y cabezas de asnos y ante la falta de dinero para comprar esos insumos, ahora la gente se estaba comiendo a sus propios hijos. El hombre, el hombre en su estado perverso es capaz de hacer las peores atrocidades peor que animales, hermanos. Por eso Dios le dice a Jeremías, en este punto que estás advirtiendo contra los pecados, entonces ahí vas a agarrar la vasija, Jeremías, y vas a quebrarla ante los ojos de los varones que van contigo. Esto serviría como una impactante ilustración que Dios estaba dando, hermanos, de parte de Jeremías para que el pueblo entendiera que Dios estaba hablando en serio. Ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban, hermanos, los ancianos del pueblo de Israel, mirando cómo Jeremías tenía la vasija en su mano y cuando menos acordaban, hermanos, tal vez se asustaron todos con el impacto de la vasija quebrada y diciendo Dios a través de Jeremías, eso es lo que le va a pasar a la nación de Judá. Imagínese la escena tan impactante. Este predicador, Jeremías, hermano, atrayendo la atención de todo el pueblo y ahora quebrando la vasija delante de todo el pueblo, de todos los testigos que estaban ahí presenciando el mensaje. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo imagino a Jeremías con una voz fuerte, con voz de mando, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. ¡Wow, hermano! Yo quisiera, bueno, no quisiera estar ahí, porque esto está tremendo, pero me hubiera encantado escuchar a Jeremías predicando este tremendo mensaje con esa ilustración poderosa y agarrando la vasija y quebrándola. Así Dios los va a castigar, bola y pecadores, porque, wow, porque una vasija quebrada ya no se puede restaurar. Qué contraste con el mensaje de ayer que hablábamos de Jeremías 18, de el barro en manos del alfarero. Mientras que una vasija todavía no está endurecida, puede todavía el alfarero agarrar la masa, deshacer la vasija y hacer la otra vasija.
Pero una vez que ha pasado un proceso de endurecimiento, ya la vasija ya no se puede moldear, ya no se puede transformar. Llega un punto en que tiene que ser desechada, porque cuando es quebrada ya no puede servir como materia prima para hacer otra vasija. Ahora quedaba simplemente como desecho, como basura, y Dios está diciendo, ese es el problema con la nación de Judá. Se endureció a tal punto que ya no se puede volver a aprovechar ni a utilizar y queda como desecho. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. A propósito, cuando leamos el libro de las Lamentaciones de Jeremías, vamos a ver el cumplimiento de las profecías que Jeremías estaba anunciando que vendrían a la nación de Judá, entre ellas que las mujeres piadosas comían la carne de sus propios hijos. No es algo que Dios está favoreciendo o incitando, sino es una narración de hechos que ocurrieron a consecuencia de que el pueblo abandonó los caminos de Dios. Dice Dios a Jeremías, así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, la vasija quebrada, poniendo esta ciudad como Tofet. Tofet era un basurero, era un campo lleno de gusanos, maloliente, animales muertos y animales de carroña devorando los cuerpos. Dios dice, así va a terminar todo Jerusalén. Así voy a hacer a la ciudad, a este lugar, pero también a sus moradores, poniendo esta ciudad, Jerusalén, como Tofet. Las casas de Jerusalén, mire aquí, versículo 13, las casas de Jerusalén, estoy acomodando aquí el texto, perdónenme un segundito. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Hermano, lo que estaba sucediendo en la ciudad era muy representativo, pero también era ya muy cínico, muy descarado. Dios está diciendo que en todos los lugares de la ciudad de Jerusalén, en los tejados, en las azoteas de las casas, se estaba ofreciendo altares de incienso, libaciones, ofrendas a todo el ejército del cielo. Esto es, al sol, a la luna, las estrellas, constelaciones, que Piscis, Tauro, que esto, que el otro, y todas las deidades que adoraban los cananeos. Y ya descaradamente se había vuelto Judá un lugar, hermanos, donde estaba impregnado en sus más profundas núcleos de idolatría, de paganismo, de sincretismo religioso, y la gente estaba ya, hermanos, entregada completamente. Cuando un cáncer entra hasta los huesos y forma metástasis que se extienden por todo el cuerpo, ya no hay mucha esperanza de supervivencia para una persona. La nación estaba totalmente contagiada, infectada de este virus de la idolatría, y por todos lados, hermanos, se veía desde las casas de los reyes, desde las casas de los reyes hasta los lugares más humildes. Todas las casas, dice, serán como el lugar de Tofet, inmundas. ¿Por qué? Porque ya estaban contaminadas por todos los tejados. Dice, las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Esto era la consecuencia o la causa más bien por la que vendría la consecuencia que Dios estaba anunciando. Y luego Dios le dice a Jeremías, bueno, ahora sal de ahí de Tofet, del valle de los hijos de Hinnom, y vete al mismo lugar, el centro religioso, a la casa de Dios, al templo de Jerusalén, para que anuncies este mismo mensaje, no solamente a la gente que está ahí, a los testigos, sino lo vas a hacer público, dice, a todo el pueblo. Jeremías va al lugar principal de reunión, que es el templo de Jerusalén, se para ahí en el atrio de la casa de Jehová y empieza a predicar a todo el pueblo una sentencia, un juicio que Dios estaba pronunciando en contra de ellos. ¿Cuál era el mensaje? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La mención de Jehová de Sabaoth, Jehová de los ejércitos, es un término militar.
Es un término que Jeremías está diciendo, miren, Dios está haciendo un plan de guerra contra ustedes. Yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas, sin excepción, los barrios, los poblados más remotos, todo el mal que hablé contra ella. ¿Cuándo lo anunció Dios? No fue Jeremías, no fue Isaías, no fueron los profetas preexílicos, no fue Oseas, no fueron Miqueas y todos ellos contemporáneos de Isaías, no, fue desde que ellos se forjaron como nación, desde que salieron de Egipto y tuvieron el pacto sinaítico en el que Dios les dijo, miren, yo les ofrezco, ya los liberé de Egipto, son libres. Ustedes pueden regresar y servir a Egipto, pueden servir a otras naciones o pueden servirme a mí. Es lo que ustedes decidan. Ahora, si ustedes me quieren servir a mí, le dice Dios al pueblo, yo puedo bendecirlos, prosperarlos, fortalecerlos, llevarlos a una tierra que fluye leche y miel y darles todo lo que ustedes necesitan. Yo puedo ser su rey, pero mis condiciones son estas leyes. Estas leyes tienen que cumplir y obedecer para que yo, mira, esto es mi parte del pacto y esta es tu parte del pacto. Es un plan simple y sencillo. Ahora, si ustedes abandonan mi pacto, y ustedes invalidan este pacto y sirven a otros dioses, estas van a ser las consecuencias. Entonces ellos juramentaron y avalaron o firmaron ese convenio y dijeron, decidimos servir a Dios. Ahí en el monte Sinaí, ellos prometieron someterse a Dios. Más adelante, cuando Josué entra a la tierra prometida con el pueblo, les dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de los amorreos que están del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes escojan. Dios te está dando la oportunidad de decidir. Si quieres servir a los dioses paganos, pues vete con ellos, sírveles y enfrenta las consecuencias de servirles. Tal vez vas a vivir una vida más o menos que te agrada, pero hay de ti cuando te mueras, a ver a dónde te vas, ¿verdad? Y Dios dice, pero yo te ofrezco servirme a mí y recibir bendiciones. Pero si no me sirves a mí, vas a tener maldiciones. Así de simple y sencillo. Y hermanos, la vida cristiana no es complicada. Dios nos dice a nosotros, escoge a quién sirves. Si sirves a este mundo, pues el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces el mensaje es cierto. Yo ya te anuncié esto porque han endurecido su cerviz. La cerviz es la nuca. Cuando los toros o los bueyes eran utilizados para la siembra, se uncían, se les ponía el yugo sobre su cerviz, sobre la nuca, pero había animales que se volvían, decimos en el rancho, rejegos, es decir, se volvían rebeldes, no querían trabajar, no querían servir, y endurecían la nuca, la cerviz, para no ponerles el yugo. ¿Por qué? Porque era literalmente lo que estaba haciendo el pueblo, para no oír las palabras de Dios. Mucha gente, hermanos, rechaza la voluntad de Dios en su vida porque prefieren servir a este mundo. Romanos 6 dice, ¿no sabes que si te sometes a alguien para obedecerle, te vuelves esclavo de a quien obedeces? Romanos 6:18, sea del pecado para muerte o sea de la justicia para vida. Cuando tú haces lo que la carne quiere, te vuelves esclavo de la carne. Cuando haces lo que Satanás quiere, te vuelves siervo de Satanás. Pero cuando haces lo que Dios quiere, te vuelves siervo de Dios. Así es de que esto no es un asunto complicado ni teológicamente difícil de entender. Es simple y sencillo. Y lo que Dios le está diciendo a la nación de Judá es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy en día. Escoge a quien vas a servir y enfrenta las consecuencias de tus decisiones. Simple, sencillamente, así funciona este asunto. Así es de que, hermanos, estos son los 15 versículos de este capítulo 19. Es la enseñanza, es la sentencia que Dios le está dando al pueblo a través de Jeremías. Y en el capítulo siguiente, que vamos a ver mañana, si Dios nos permite, vamos a ver la respuesta a este mensaje. Pues no quererá, para hacerles un poco de spoiler, usar esa palabra, que a Jeremías lo meten preso, lo golpean y lo quieren matar. No se pierda mañana el capítulo 20
donde Jeremías se enfrenta a uno de sus momentos más críticos emocionalmente hablando y espiritualmente hablando, e incluso le dice a Dios: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, como me engañaste. Y Jeremías empieza a atravesar un gran desánimo por causa de la respuesta del pueblo. Mire, después de predicar un mensaje tan poderoso como este de la vasija, yo creo que como Elías allá en el Monte Carmelo esperaba un arrepentimiento del pueblo. No, pues este mensaje todos tienen que arrepentirse. Pero cuando ve que en lugar de arrepentirse lo meten a la cárcel, como Elías lo amenazan de muerte, Jeremías cae en una depresión, en una frustración grande. Por eso entiendo a los siervos de Dios que se esfuerzan tanto, que trabajan tanto, que se entregan tanto y luego la gente como que, otra vez, ganar almas, predicación, otra vez lo mismo. Y a veces vemos apatía e indiferencia y hay un poco de frustración. Pero hermanos, bueno, hasta aquí vamos a llegar con la meditación del día de hoy. Espero que le haya sido bendición. Si usted está escuchando esto en video, grabado, se lo está viendo en video, pero si lo está viendo grabado, no en vivo, 3 cositas que le pedimos: escriba, y otra vez le pido, escriba de dónde nos escucha. No le va a llevar más de un minuto poner Monterrey. Y es todo. No le pedimos mucho, escriba. ¿Por qué? No es porque queramos saber, es que los comentarios aumentan la cantidad de personas que ven la transmisión. Comentarios, de dónde nos escucha. Número 2, denle like. La manita arriba es importante porque las redes sociales distinguen que si usted le está dando like, le puede también interesar a otras personas. Entonces, eso ayuda. Y número 3, comparta. Todo esto es gratis, todo esto no le cuesta y ayuda a que más personas se integren. Y bueno, hay otra opción para inscribirse o suscribirse como miembro de la página de la Iglesia Bautista Las Torres. Hay una opción ahí en los comentarios, en el primer comentario: suscríbete a esta página, y viene un enlace. Sin miedo, puede darle al enlace y le va a dar opciones para suscribirse a la página. Y en el canal de YouTube, y eso sí les quiero pedir, si usted no está suscrito al canal de YouTube, simplemente como suscriptor, como seguidor del canal, por favor hágalo. Aquí aparece cómo está el canal de YouTube, que es Pastor Noé Montelongo. Este es el correo, pero ahorita aparece el nombre del canal de YouTube. Todos los que tienen celular tienen YouTube instalado. Eso es default. Entonces, si usted tiene YouTube, tiene una cuenta. Nada más le quiero pedir de favor, gratuitamente, sin pagar suscripción. Ahí está YouTube y aparece con este nombre así. Aunque la foto ya cambió, Pastor Noé Montelongo. La foto ahora está en blanco y negro. Pastor Noé Montelongo, búsquelo en YouTube, suscríbase. Sí, sí, así. Nada más. Esto nos ayuda también a llegar a más personas. Y YouTube también tiene una opción de membresía que por mes usted puede aportar como una ofrenda, y eso ayuda a que podamos tener más herramientas para hacer más para el Señor. Pero no tiene que hacerlo, solamente si quiere. Gracias por su atención, por su tiempo. Que Dios los bendiga y los vemos mañana con el siguiente capítulo, Jeremías capítulo 20.